Bueno, este último video trata sobre las teorías de la evolución. Ya hemos visto en anteriores clases las teorías sobre el origen de la vida y sobre lo que significa la evolución, sus principios fundamentales y las pruebas. Pues bien, ahora vamos a hablar sobre las teorías de la evolución, pero antes mencionemos a manera de preámbulo lo que eran las teorías previas a la evolución, para contestar algunas preguntas sobre si las especies vivas variaban o no variaban. Existía la teoría del fijismo, que decía que las especies son fijas e invariables. Esta idea del fijismo está apoyado en la teoría de la creación, ¿verdad? O el creacionismo. Entonces las especies pues eran fijas e invariables, ya que habían sido creadas por un ser superior, defendida por Carlos Linneo, mientras que habían otros rebeldes, entre comillas, que planteaban que las especies efectivamente cambian, y esto es el germen de lo que se conoce como la teoría luego evolucionista. Pero aquí se llamaba el transformismo, y Lamarck era el líder. Luego, ante la evidencia de que las especies efectivamente cambiaban, apareció el catastrofismo, defendido por Georges Cuvier, que decía que los seres vivos son producto de la creación y de las catástrofes sucesivas. Ante el avance de la paleontología y la gran cantidad y variedad de fósiles que iban descubriéndose, no encontró mejor idea Cuvier que decir que las especies no habían mutado ni cambiado, sino que desaparecieron debido a terremotos, ¿verdad? Catástrofes naturales, y fueron reemplazadas por otras especies que aparecieron posteriormente. Esa es la idea del catastrofismo, pero no a partir de ellas. Luego aparece, por supuesto, el evolucionismo, que plantea que los seres vivos cambian de manera constante por procesos naturales en el tiempo. Los seres vivos evolucionaron de organismos simples a complejos. Luego hablaremos en detalle sobre Charles Darwin. Antes de pasar a las teorías evolucionistas, vamos con Carlos Linneo, porque es importante el apoyo que hace este científico, ya que él establece un sistema para nombrar a los seres vivos. Es un sistema interesante, se llama la taxonomía linneana, ¿verdad? Nomenclatura binomial. Y esto se entiende así. Está compuesto de dos palabras, donde la primera palabra nos indica el género y la segunda palabra nos especifica la especie. Aquí está. Por ejemplo, Felis tigris es el tigre. Tigre es el nombre vulgar o el nombre común. El ser humano sería el Homo sapiens. Ajá. Y para ser un poco más específicos, tenemos aquí la clasificación taxonómica del hombre. Fíjate cómo vamos desde lo particular a lo más general, que vendrían a ser, por supuesto, las células eucariotas. Todos los animales están compuestos de células eucariotas. Esto es el dominio, reino, el reino animal, ¿verdad? El filo o la división, cordados. Cordados quiere decir que presentan una columna vertebral, ¿verdad? Mamíferos, primates, homínidos, Homo, hasta llegar a Homo sapiens. Esto es lo que se conoce como taxonomía, clasificación de las especies, ¿verdad? De Carlos Linneo. Bueno, entonces retomando el punto, tenemos ahora la teoría de Lamarck y lo que se conoce como el transformismo. Él prácticamente plantea dos principios: la ley del uso y del desuso, y la ley de la herencia de los caracteres adquiridos. Recuerden, Lamarck formuló lo que se conoce como la primera teoría de la evolución, que vendría a ser lo que estamos viendo. Entonces, resumiendo, él dice que las especies cambian constantemente, volviéndose cada vez más complejas. Él afirma que las circunstancias crean la necesidad. Esa necesidad crea los hábitos producen las modificaciones como resultado del uso o desuso de determinado órgano, y los medios de la naturaleza se encargan de fijar esas modificaciones. Un ejemplo clásico de esto es el esquema de la evolución de las jirafas según Lamarck. Fíjate qué interesante esta idea que él plantea, aunque en su tiempo no le hicieron mucho caso,
plantea tres momentos. El primer momento, el esfuerzo de las jirafas por alcanzar las hojas de los árboles hace crecer su cuello. Los hijos nacen ya con el cuello más largo y siguen esforzándose por coger las hojas, entonces la siguiente generación tiene el cuello aún más largo. Es una explicación bastante simple, pero la importancia del método de Lamarck o de la idea de Lamarck es que él ya plantea ideas evolucionistas. Tenemos luego precisamente la teoría de Darwin y la selección natural, el darwinismo. Bradley escribió un libro, El origen de las especies, que prácticamente cambió la forma de pensar del mundo. Charles Darwin, muy joven, se embarca en un viaje allá por el año 1831 alrededor del mundo en un barco que se llamó el Beagle. Aquí está un pequeño mapa. Este es el viaje, se le conoce como el viaje del Beagle. Ahí está. Este viaje duró 5 años. Fíjate cómo viajó por todo el mundo. Partió de aquí de Inglaterra, de Plymouth, y prontamente llegó aquí. Recorrió Sudamérica y llegó a las Islas Galápagos. Este viaje le permitió recoger una ingente cantidad de muestras y observaciones de flora y fauna de todo el mundo. Y luego, mucho tiempo después, Darwin publicó su libro que se llamó El origen de las especies. Este libro famosísimo en el que aporta una abrumadora cantidad de datos, ya que él se la pasó con una libretita anotando todo lo que veía, observaciones, haciendo dibujos y bueno, resultados experimentales que demostraban de forma irrefutable el cambio de las especies a lo largo del tiempo. Pero él, en el mismo libro, él plantea su propia hipótesis sobre el mecanismo que actuaba sobre las especies haciéndolas cambiar. Según Darwin, este mecanismo era el de la selección natural, que luego vamos a ver. Pero esta hipótesis fue desarrollada paralelamente por otro investigador, Alfred Wallace, con quien Darwin se carteaba. Entonces, la teoría fue planteada por los dos. Aquí está una de sus investigaciones más famosas, el de los pinzones de Darwin. Esto en las Islas Galápagos. Cuando llega a Galápagos, él se maravilla por este detalle, ¿verdad? Te encuentra que la diferencia que tienen en los picos, ¿verdad? Los picos de esta ave, y comienza el germen de su idea de la selección natural. Entonces tenemos aquí a Darwin, Wallace y los principales postulados que tienes que recordar con respecto a la selección natural. Entonces Darwin partió de una idea que ya se practicaba y que era muy común en los agricultores y ganaderos, que era la selección artificial, que obtenían organismos con características ventajosas al mezclarlos. Pues bien, para Darwin, la naturaleza actuaba de la misma manera, seleccionando los individuos más aptos para la supervivencia y eliminando al resto. La evolución, por lo tanto, era una consecuencia natural de la selección natural de los más aptos. Bueno, entonces los individuos con caracteres favorables sobreviven y pasan esos caracteres a sus descendientes. Los que tienen caracteres desfavorables son eliminados. Así, en cada generación los organismos están cada vez mejor adaptados a su entorno. Al cabo de muchas generaciones los cambios se acumulan y aparecen nuevas especies. También nos habla de la sobreproducción, por ejemplo, la variabilidad y la lucha por la vida. Esto es en esencia el corazón del darwinismo. Es una visión un poco cruel, un poco dura, ¿verdad? Porque en principio él parte de estos postulados, ya que dice que nacen más individuos de los que pueden sobrevivir. Ya se sabía que los individuos de una población no son idénticos, y algunos rasgos heredables favorecen la supervivencia y otros son perjudiciales. Existe una lucha cruel por la vida porque los organismos compiten entre sí por los recursos disponibles. Como consecuencia de eso se establece la supervivencia del más apto. Esa es la esencia del darwinismo. Bien, la teoría de Darwin y Wallace era incapaz de explicar de dónde aparecía la variabilidad de los individuos. Si bien la mencionaba, no explicaba cómo es que sucedía esto, ya que entonces no se tenían conocimientos de genética y sobre todo de biología molecular.
A mediados del siglo XX, investigadores de la talla de Huxley, Mayer y principalmente Dobzhansky realizaron una revisión de la teoría evolutiva darwiniana, incorporando los modernos conocimientos de genética y de biología molecular, como ya les habíamos dicho. A la teoría resultante, que es la más aceptada actualmente, se le denomina teoría sintética de la evolución o simplemente neodarwinismo. Y aquí tenemos sus principales postulados. Es importante que los recuerdes. Fíjate que aquí ya no se centra en el individuo, sino en la población. Ya nos habla de mutaciones y que la evolución ocurre de modo gradual. Rechaza la teoría de Lamarck definitivamente. Principal exponente del neodarwinismo, Dobzhansky. Bien, aquí tenemos entonces los postulados que tienes que recordar. Son motivo de pregunta. Llegamos a esta conclusión, que la evolución es un cambio en la frecuencia en que aparecen los alelos en el acervo genético. Las combinaciones favorables aumentan su frecuencia y las desfavorables la disminuyen. Plantea también que, como hayamos dicho, la unidad evolutiva no es el individuo sino la población. Las poblaciones presentan variabilidad. La variabilidad procede, en primera instancia, de las mutaciones, que son cambios al azar en la molécula de ADN. En la reproducción sexual, los gametos se forman por meiosis, por lo que se da la recombinación genética entre cromosomas, lo que va a aumentar la variabilidad. Y la selección natural quiere decir que el medio ambiente selecciona las poblaciones con caracteres favorables, que transmitirán dichos caracteres. Ya no se habla del más apto, sino caracteres favorables. Bien chicos, entonces aquí concluimos el curso de biología. Recuerda siempre que la práctica hace al maestro. Éxitos para todos.